ajustes que se pueden hacer con respecto a las líneas de cota. Estos ajustes pueden ser varios. Vamos a ver. Dice aquí que cuando no hay suficiente espacio para colocar el texto y las flechas dentro de las líneas de referencia, podemos hacer varias cosas. Dice el texto, podemos darle preferencia al texto o a las flechas según lo que mejor se ajuste. O podemos darle preferencia a las flechas o podemos darle preferencia al texto. Aquí casi no se va a notar porque eso depende del espacio que tengamos disponible. En muchas ocasiones no caben las flechas y el texto porque el espacio o el elemento que vamos a apretar es muy pequeño. Entonces tenemos que decidir quién va a tener la preferencia, de las flechas o el texto, o bien el texto y las flechas. También podemos solicitar que siempre se mantenga el texto dentro de las líneas de referencia, independientemente del tamaño. Si vamos a sacrificar las flechas y vamos a procurar que siempre el texto se mantenga dentro de las líneas de referencia. Incluso podríamos suprimir las flechas para darle preferencia al texto. Si hacemos esto, vean aquí en esta cota, desaparecen ya las flechas porque el texto se encima un poco con las flechas. Entonces podemos hacer que desaparezcan las flechas, suprimirlas. Ahí le estamos dando preferencia al texto, preferencia a las flechas o lo que mejor se ajuste. Bien. Ahora, ¿dónde se va a ubicar el texto? Podemos ubicarlo junto a la línea de cota, encima de la línea de cota con una directriz, o también podemos colocarlo sobre la línea de cota y sin una directriz. ¿Sí? Bien. Esta parte es de sumo cuidado porque podríamos hacer que nuestras cotas mientan, pero con un poquito de práctica podemos hacer que este apartado funcione perfectamente. Bueno, ya habíamos mencionado algo acerca de la escala de dimensión anotativa que va a ser modificada automáticamente cuando estemos hablando del espacio papel, es decir, del proyecto listo para imprimir, en donde se van a modificar automáticamente las cotas. En esta parte podemos escalar las dimensiones en la presentación, es decir, en el layout. Este factor de escala va a modificar todos los valores de las funciones de la cota. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Va a modificar todos los valores, bueno, menos por supuesto el valor real de la cotación. Pero si los números, por ejemplo, están muy grandes o las flechas están muy grandes con respecto al dibujo, podríamos cambiar aquí el factor de escala y a lo mejor si le ponemos el 0.5 estaríamos hablando del 50% del valor de todas las variables de la cotación. También podemos hacer en este pequeño apartado un ajuste con precisión y modificándolo con nuestras propias herramientas para que no sea automático. Entonces podemos colocar, por ejemplo, el texto manualmente, ¿sí? Porque cuando hacemos una acotación automáticamente el texto se coloca en su sitio. Bueno, si ponemos aquí una palomita podemos hacer que el texto se coloque manualmente. Y también podemos dibujar alguna línea de cota entre líneas de referencia si esto se requiere en un momento dado. Bien, vamos a pasar a las unidades primarias.
Vamos a ver qué es esto de las unidades primarias, unidades principales. Aquí le damos. Bien, dice, este es el formato de unidades. Dentro del formato de las unidades tenemos el que generalmente utilizamos en forma decimal. Sin embargo, tenemos un formato científico. Aquí se puede observar. Tenemos también un formato para trabajo de ingeniería, que bueno, como el programa fue creado en Estados Unidos, este trabajo de ingeniería está especificado en pies y pulgadas con fracciones decimales de pulgada, o un trabajo para arquitectura, pero esto también corresponde a una arquitectura de allá de los Estados Unidos, y las dimensiones están especificadas en pies y pulgadas con fracciones de pulgada en forma de quebrado. Aquí se ve el formato que utiliza este tipo de unidades, que nos propone ya este formato. Bien, aquí vamos a dejarlo normalmente en el formato decimal, y aquí vamos a manejar el formato, la precisión de la cota, del valor de la cota. Generalmente aquí había que pensar, si estamos hablando de un dibujo, de un proyecto arquitectónico, había que pensar que generalmente empleamos dos decimales. Sin embargo, cuando estamos acotando medios muros, por ejemplo, un medio muro es 0.075, lo cual implicaría entonces el uso de tres decimales. Esto lo determinamos, y podemos modificarlo cuando se requiera. El formato de fracción es en el caso de que estemos hablando de otro tipo de acotaciones, por ejemplo los pies y pulgadas. La separación de los decimales lo podemos especificar aquí. Generalmente lo hacemos con una coma. El redondeo, que no es recomendable porque esto mentiría en la cota como cuando aparece, vamos a dejarlo en 0, sin un prefijo, y sin ningún sufijo, ni antes ni después va a haber una nota o una letra. El factor de escala, por supuesto, no hay que modificarlo, es para las líneas de dimensión. No hay que cambiar este valor porque si no estaríamos mintiendo. Ahora también podría verse afectado solamente en las cotas de la presentación, pero habría que tener mucho cuidado con esto. La supresión de ceros a la izquierda o a la derecha se puede hacer desde este apartado. Si en algún momento tenemos después del punto decimal varios ceros, bueno, tal vez no queremos que aparezcan, desde aquí se pueden suprimir. Igual lo mismo podría suceder a la izquierda de la acotación. Aquí aparece una opción que dice subunidades. Esta generalmente no la vamos a utilizar. En cuanto a las acotaciones angulares, el formato de unidades más recomendable es el formato en grados, minutos y segundos. Sin embargo, como la mayoría de nuestros diseños no requieren de fracciones angulares, porque tenemos 360 opciones para acotar ángulos, pues entonces podríamos utilizar incluso los grados en formato decimal. Cuando se hace un trabajo, un proyecto de topografía, conviene manejar grados, minutos y segundos, porque la precisión de este tipo de trabajos pues así lo exige. Entonces podemos modificarlo desde este apartado. La precisión decíamos que no es necesaria, podemos ponerle 0 porque nosotros tenemos 360
opciones de valor, son 360 grados. Difícilmente tendríamos en un proyecto arquitectónico ángulos eh, de medios grados, entonces no es necesario utilizarlo. Lo mismo aquí aparece supresión de ceros en el formato de dimensiones angulares, tanto a la izquierda como a la derecha. Y ya se decidirá en su momento qué hacer. Bien, aquí aparecen todavía unidades alternativas que generalmente no vamos a utilizar en proyectos arquitectónicos. Son muy comunes en el dibujo, en el diseño de otro tipo de ingenierías, como podría ser la ingeniería mecánica. Tal vez lleguemos a encontrar alguna de estas unidades alternativas en guías mecánicas o en trabajos de taller, en planos de taller. En proyecto arquitectónico casi nunca aparece. Y lo mismo va a ocurrir con las tolerancias. Casi nunca manejamos tolerancias, más o menos un valor o un factor. Por eso no vamos a hacer mucho caso de esto.